escuchando tu entrevista con Napoleón Bravo, Ajá. me pareció que hubo un momento que te quedó brillante, chamo. O sea, que me gustó burda, Verga. que fue cuando tú dijiste, sí, que fue cuando tú dijiste que el cucutazo, del cual Ajá. espero que vayamos a hablar en detalle, Ujú. se parecía mucho a el caso de la inteligencia de Obama, que fue Claro, weón. también encontrar con una vaina con Sí, putas y sí, tal, sí. pero que la reacción había sido completamente distinta en el sentido que en la de Obama habían votado a la gente, era un escarnio público, y Mm. que en el caso de nosotros, en lugar de hacer eso, mucha gente te basurió a ti. Ya, ya, ya. Que de allí venía justamente la etiqueta de con mi corrupto no te metas, ¿no? Sí, sí. Pero entonces, pensando en eso, desde el punto de vista, traté de enfocarle desde el punto de vista moral, ¿no? Y entonces Ujú, me dije, y esto es lo que te quería preguntar, me ujú. dije, ante este panorama, ante esta situación, tenemos como tres posibilidades morales y éticas, si se quiere, en lo que se refiere a la corrupción. El primer caso, que es el de decir, no acepto ningún tipo de corrupción. Ujú, Y entonces caes en lo que Jean-Paul Sartre ujú. llamaba como los que no tienen manos, como que los honestos no están corruptos, pero los honestos no tienen manos, como que si Ok. no tienes la candela no te vas a quemar nunca, ¿no? Ya. Entonces es una visión muy utópica. Mm, Y luego caes como en las otras posibilidades que son como que, bueno, somos tan corruptos como los chavistas, ujú. y entonces, ¿qué coño estamos haciendo? Y después está como la posibilidad intermedia, que es decir, ¿cuánta corrupción estoy yo dispuesto a aceptar para Mm. que la oposición yo la siga apoyando? Entonces, haciéndome esa pregunta, yo me decía, yo no sé cuál es la respuesta a esa pregunta, yo no sé cuánta corrupción yo estoy dispuesto a aceptar. Lo que sí sé es que el cucutazo ni de vaina. Y eso es lo que me cuesta Ok. entender por qué la gente no puede hacer esa simple conexión. Bueno, verga, me parece buenísima esa pregunta porque, o esa reflexión, porque yo mismo me hago esa reflexión muy, muy repetida, o sea, de forma muy recurrente, porque creo que no podemos ser tan puros y castos. Es decir, si queremos avanzar en la resolución del problema, indudablemente en algún momento vamos a tener que sentarnos a negociar con los corruptos. O sea, Exacto. no creo, no creo que podamos abrigar el modelo, no sé, coño, después de la Segunda Guerra y los, tú sabes, y los juicios en Nuremberg con esta gente. Bueno, no vamos a poder hacer eso. Y algunos de ellos se van a ir con la cabulla en la pata, y algunos de ellos son los que han estado y están actualmente, de hecho, tratando como que de construir puentes entre el chavismo, la oposición, el apoyo, digamos, internacional, etcétera. Entonces, sí, yo diría que yo me identifico más con quizás a lo mejor los que no tienen manos, pero entiendo que eso es una postura insostenible. Es decir, ¿a dónde nos conduce esa postura? No nos conduce a ningún lado. O sea, no vamos a poder resolver el problema con una postura como esa. Entonces, yo pienso que lo adulto y lo cuerdo y lo sano es, ok, de toda esta podredumbre que hay aquí, vamos a ver quién es el menos malo. Alguien de hecho me hizo una reflexión buenísima que viene al punto aquí y me dijo, es que Venezuela es una colonia penal, es a penal colony, me dijo. Claro. Entonces, cuando tú tienes un penal colony, everyone inside there is a criminal. Pero you need to pick up, the less criminal among the criminal. Es decir, tienes que agarrar Claro. como que al más decente entre los indecentes, Exacto. para poder, oye, tratar de mover la cosa un poquito más hacia la resolución, digamos, totalmente pacífica entre las partes, puesto que el daño que nos han hecho es mucho y el daño que han hecho al país, a la región, al mundo, a la humanidad es mucho. Pero yo pienso que igual tenemos que tratar de tragar muy duro, quizá como pasó en Francia cuando iban a votar por
Chirac, ¿no fue la última vez que se Sí, ponían cosas como que sí, qué sí, asco me da este tipo, pero igual tengo que ir a votar por él porque los demás son todavía peor? sí. Bueno, quizá tengamos que, tú sabes, hacer algo de eso, creo yo. Sí, y justamente pensando en eso, yo tengo exactamente la misma percepción que tú, pero me preguntaba si podemos hacer algo con el estamento político actual. Porque esa es como que la pregunta que rodea al guaidoísmo, si se quiere, Sí, ¿no? sí. ¿Podemos de verdad seguir con esta componenda y arreglarla o tenemos que hacer borrón y cuenta nueva? Y si hacemos borrón y cuenta nueva, ¿es en torno a qué? Mm, Entonces, hay varias cosas allí. O sea, me parece que si hacemos borrón y cuenta nueva, hay que tomar en consideración el petróleo y la economía como centro de la reconstrucción. sí. Pero en lo que se refiere a reivindicar al guaidoísmo, Mm, entramos justamente en el cucutazo, ¿no? Porque sí. tú publicaste un documento y te quería hablar de ese documento. El Ujú, documento donde Guaidó firma, bueno, no firma, sino que básicamente se hace la vista gorda con la ujú. investigación del cucutazo, algo así. No. El documento que está relacionado directamente con Guaidó es cuando Guaidó era el jefe de la Comisión de Contraloría de la Asamblea. Él Ok, básicamente instruye a su asistente o a su secretaria a exonerar a un tipo que se llama Mauro Livi, que es otro de estos boliburgueses corruptos impresentables. Entonces, se ha presentado esta situación con la exoneración por parte de algunos diputados de Alex Saab, que es el que está jugando con el hambre de Venezuela con el tema de los CLAP, y sí. entonces, por supuesto, se forma aquel escándalo, pero entonces no se forma un escándalo igual cuando yo presento el documento en donde digo, oye, pero Guaidó también anda en el negocio de estar exonerando gente que está abiertamente relacionada con la corrupción. Entonces, ¿por qué le vamos a pegar a Freddy Superlano y no le vamos a pegar a Guaidó? El crimen es Claro. el mismo. O sea, si estamos hablando de exoneración de impresentables mafiosos, oye, la de Alex Saab es igual de mala que la del Mauro Livi. Claro, Entonces, es así como que, bueno, ¿cuál de los corruptos no, a cuál de los corruptos le pegamos y a cuál de los perros corruptos no le pegamos, ¿no? sí. Este, sí, obviamente, bueno, Guaidó, pues mal que bien, es el que le ha puesto la cara a todo este proceso de interinato. eh, y evidentemente tú no lo puedes a estas alturas del partido sacar de la fórmula, porque si lo sacas a él, entonces ¿a quién pones ahí? Ujú. Ok. Entonces yo creo que estamos muy adelante en el camino como para decir vamos a sacar a Guaidó y vamos a poner a alguien que sea completamente nuevo, porque entonces tú tendrías que empezar por reactuar y reestablecer nuevamente todos los contactos que ya Guaidó ha hecho con toda esta serie de países, con líderes, Ujú. con el Grupo de Lima, con tal y qué sé yo. Entonces sería como que, oye, vámonos a 11 meses, vamos a echar por tierra 11 meses y vamos a arrancar de cero otra vez. Yo creo que eso no es práctico ni es pragmático en lo absoluto, ¿no? Mm. Pero los documentos en realidad están, o sea, son shocking porque bueno, si alguna vez nos quedaba alguna duda de si la oposición está en el bolsillo de la boliburguesía, bueno, ya esa duda ha sido completamente despejada, porque no solamente tenemos a estos 4 o 5 miembros del Congreso de la Asamblea, sino tenemos también a Guaidó. Luego publiqué otro documento donde Freddy Guevara, que también fue jefe, el primer jefe en realidad de la Comisión de Contraloría, también exonera al mismo Mauro Livi, es decir, yo creo que si nosotros tres nos fuéramos con unas lupas para allá dentro de la asamblea a meterle ojo a todos los documentos y las exoneraciones que esta gente ha hecho, seguramente nos encontrásemos una cantidad de cosas bien feas, ¿no? Sí. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿no es entonces el momento de hacerte la vista gorda? Coño, es que yo no puedo hacerme de la vista gorda, ese es el problema. A lo mejor yo soy el problema. ¿Hasta qué punto puedes hacerte la vista gorda? Sí, o sea, yo digo, hay gente que aboga por ciertos boliburgueses porque ciertos boliburgueses ayudan a la oposición. Entonces yo digo, ok, si tomamos eso y extendemos ese argumento, entonces, ajá,
Alejandro Betancourt, yo sé de buena fuente, Alejandro Betancourt, el bolichico de Derwick más detestado, seguramente más detestado en los momentos actuales, él también está ayudando a la oposición. Entonces nos vamos a hacer la vista gorda con Alejandro Betancourt. Raúl Gorrín, otro de los impresentables más detestables de todos, también está viendo a ver cómo los pone a todos en una mesa y tratan de llegar a alguna acuerdo. Entonces nos vamos a hacer de la vista gorda a Raúl Gorrín. Yo no puedo. Quizá no pueda tampoco porque yo lo siento o lo he sentido en carne propia. Es decir, a mí me vinieron a buscar aquí a mi casa, se me metieron en la casa, estuvieron asediando a las niñas, estuvieron siguiéndome. Es decir, para mí es personal. Entonces yo no puedo hacerme la vista gorda de ciertos boliburgueses. Sí. Otra gente que no lo haya sentido tan cercano, a lo mejor sí, ¿no? O sea, y bueno, allá ellos cada quien con su conciencia, pero yo no puedo. Pero no estamos hablando, por supuesto, de exonerar a Betancourt. Estamos hablando de seguir apoyando a Guaidó o apoyar al próximo ungido, ¿no? Que quizás también esté manchado por la corrupción, salpicado, ¿no? O sea, porque, claro. Y además esto se conecta con algo que hablamos la primera vez que hablamos, que yo decía, también te preguntaba que si no era, que si hacer este tipo de críticas tan incisivas no era como minar las posibilidades de la oposición, o incluso la posibilidad de un cambio de régimen, ¿no? Porque sacas a la luz cosas que el chavismo quiere que saques a la luz. Que incluso quizás el chavismo ni siquiera lo hace porque, bueno, quizás no le conviene, o quizás prefiere que alguien que se identifica con la oposición lo haga para que tenga más legitimidad. Bueno, ellos han utilizado algunos de mis argumentos, lo cual me parece increíble, ¿no? Por ahí estuvo Jorge Rodríguez dando una rueda de prensa, imagínate, utilizando tweets míos para o sea, exacto, para atacar a Guaidó. O sea, te podrás imaginar, ¿no? Nada más alejado de mi intención que ser utilizado por alguien como Jorge Rodríguez, ¿no? Es una cuestión muy, muy difícil, Daniel, para mí, hacerme de la vista gorda. O sea, yo no sé, a lo mejor, por eso te decía hace un rato, a lo mejor el problema soy yo. A lo mejor lo que tengo que hacer es, bueno, no sé, irme a surfear y olvidarme del problema y ver a ver si Venezuela o la sociedad o el colectivo venezolano, pues entre ellos se sientan y siguen con la guachafita y tratan de arreglar la situación y la arreglan. No lo sé, pero para mí es como que it's not me, o sea, I can't help it. Sí. Pero justamente tú te atienes mucho a lo que son las denuncias. Tú siempre has dicho que las denuncias van por encima de todo y que más allá de la oposición o del gobierno, siempre lo que vale es la corrupción y la denuncia. Entonces, ¿tú tienes algún proceso para validar las denuncias que recibes? O sea, si una persona malintencionada dice como que no, a Alec Boyd le están dando información falsa, por ejemplo, a propósito, los cubanos, qué sé yo, para socavar a Guaidó, etcétera, ¿cómo sabes tú lo fidedigno de los documentos que te llegan y de la fuente que te llegan? Bueno, retomando el caso del Cucutazo, a mí me mandaron esos documentos hace unas 3 semanas atrás. Y yo lo primero que hice fue poner un tweet dirigido a Superlano directamente, a Freddy Superlano, y preguntándole, señor Superlano, ¿firmó usted un documento así, asado, el día tal, junto con tal? Y por supuesto ellos nunca se dan por enterados, ¿no? Ellos viven en yo creo que ellos viven en una burbuja en donde o sea, lo que hablemos nosotros, los ciudadanos comunes y silvestres, eso está más allá de sus, digamos, preocupaciones y menesteres. Entonces, como ellos jamás me contestan a mí, entonces yo dije, bueno, voy a poner el tweet, voy a dar unos días para ver si el señor contesta. Como no contestó, entonces reiteré nuevamente la pregunta, esta vez copiando a todos los demás diputados
que eventualmente son los que están metidos en el escándalo ahora mismo, ni uno solo contestó. Entonces fíjate que el escándalo estalla cuando la gente del portal Armando Info el domingo publican su investigación. Pero muchos de los nombres que ellos publican en esa investigación, yo los había publicado hacía 10 días, 7 días. Como yo soy a journalist more equal than other, entonces a lo mejor a mí no me hacen el caso que le hacen a Armando Info. Pero, o sea, respondiendo a tu pregunta, yo considero que la forma de corroborar es preguntándoles abiertamente, ¿firmó o no firmó usted? ¿Participó o no participó usted? Evidentemente ellos a mí no me contestaron, pero al haber hecho la publicación Armando Info, inmediatamente les cortaron la cabeza a todos. Entonces, fíjate tú si los documentos que yo publiqué eran o no eran buenos. Okay. O sea, yo siempre trato de darle la palabra a la otra parte. Lo que pasa es que, mira, en el caso específico de Venezuela, 8 de cada 10 preguntas, silencio absoluto. O sea, y mucho menos con la boliburguesía. O sea, los boliburgueses me detestan a tal punto que los tipos, o sea, ni siquiera me contestan. O sea, no, les resbala. O sea, les resbala, básicamente. Y como saben que no hay consecuencia, además, como saben que dentro del contexto venezolano cualquier denuncia que se haga, por muy grave que sea, no va a llegar a ningún lado. Entonces, así como que en otro país, como hacía yo y traía el problema del servicio secreto de Obama, oye, tú haces ese tipo de denuncias en otro país y el escándalo es mayor, pero cuando la haces en función a Venezuela, entonces no pasa nada nunca. Fíjate el caso nuevo, el caso que hemos estado también siguiendo con mucho interés, por lo menos yo, es cuando se descubre por el Washington Post que Alejandro Betancourt tiene contratado a Rudy Giuliani, sí, al abogado de Trump. Sí, y entonces se forma un escándalo relativo en Estados Unidos porque, oye, ¿cómo Giuliani se le ocurre hacer tal cosa? Y a los días de eso escuchamos a Rafael Ramírez en una entrevista que le da a uno de estos periodistas que pichan pura bombita, decir, ay, yo no entiendo cómo Alejandro Betancourt, que es un corrupto, puede pagar a Rudy Giuliani, que es el abogado de Trump. Oye, Rafael Ramírez está pagando un abogado que se llama A.B. Lowell, que es el abogado de Jared Kushner. Entonces, what are you talking about? Él está haciendo exactamente lo mismo. Entonces es como que Rafael Ramírez es ahora el paladín anticorrupción de Venezuela. Imagínate a dónde hemos llegado, que esta gente se permite la licencia de hacer algún tipo de acusación en algún lado. Eso es insólito. Sí, es que es como una carrera hacia abajo. Es como que cuando tú finalmente convences a la gente de la oposición que acepten a Luis Ortega Díaz, de alguna forma, figura o manera, ya nada más el nombre de Luis Ortega Díaz debería hacer que la gente saliera corriendo, pero sin embargo, you give them a pass, right? Decimos como que bueno, ni modo, porque después los carajos van y hacen el cucutazo, weón. Sí. Entonces tú dices, bueno, pana, pero ya va, o sea, ¿hasta dónde? No, ¿dónde y bajamos la barra? luego que descabezaron a estos 4 o 5, no sé si viste la carta de Luis Ortega, dirigida a la Comisión de Contraloría de la Asamblea, diciéndole, por favor, mándenme toda la investigación, porque yo soy la fiscal, la única fiscal, o sea... La tipa dice algo así como el Ministerio Público en el exilio. Exacto, que es básicamente que es básicamente ella. Además, eso yo tuiteé porque ella dijo algo así como MP en el exilio, y entonces dice que es el Ministerio de las Pantuflas. Sí, no, es algo, mira, es insólito esto, pero bueno, la otra opción es Vince. Sí. O sea, si yo Por cierto, no ¿tú estás hago... grabando, chamo? Se me olvidó preguntarte al principio, ¿tú estás grabando? Uf,
No. Y que, No. segunda pregunta, ¿estás grabando? Ahora empecé a grabar. Coño, I'm so sorry. No, tranquilo, que yo estaba grabando desde el principio, así que... Sí, I'm so Algo sorry. que- Y eso que te escuché, Daniel, diciendo uno de los programas, de los podcasts que iba escuchando por el camino. Nos van a escuchar en algún momento preguntar, oye, ¿tú estás grabando? Déjà vu. No, pana, de verdad que esto no es un asunto fácil, esto no es un tópico fácil. O sea, yo me declaro conocedor del tema de la corrupción, pero no conocedor de la solución. Si tuviera imagínate, si tuviera la solución, we wouldn't be having this conversation. Sí. Claro, porque a veces pienso, ¿sabes? Como tratando de entender porque a mí me parece tan loco que se hagan denuncias tan graves y nada pase. Sí. Por un lado pienso que, claro, la esfera pública venezolana está tan rota o devaluada Sí. que ya nada importa, ¿no? Bueno, para muestra, los otrora grandes medios no son la fuente de estos nuevos escándalos, ¿no? No, evidentemente. Sino, ¿sabes? O sea, Un portal relativamente nuevo. Tú puedes argumentar, bueno, pero es el cambio de guardia de la digitalización. Sí, pero también tenemos que ver que quizás, ¿sabes? Los grandes reporteros no son necesariamente los que están en estos medios, ¿no? O sea, en muchos casos, muchos de estos portales son dirigidos o llevados por amateur o por, bueno, sí. semi-amateur, ¿no? Y a veces se echan unos pelones terribles que hacen o escriben pasquines que hacen que el valor del medio Sí. tienda a cero, ¿no? Entonces, claro, hacen estas denuncias. Hacen 5 denuncias, pegan 4. Sí. Pero claro, ya nadie les cree o todo el mundo los ignora y además es como una cosa encima de la otra, ¿no? Como un caso encima del otro, ¿no? Claro, desdice mucho del gremio. En mi caso en particular, como yo me tiré una pifia horrible con el tema del Banco del Vaticano, después inmediatamente levanté las manos y dije, mi culpa, me equivoqué, I'm so sorry. Pero ellos se han agarrado de ahí para, tú sabes, mataste un perro y mata perro, ¿no? Como este pana se equivocó con lo del Vaticano, entonces todo lo que dice es falso. Exacto. Pero bueno, en 20 años un error, coño, yo creo que Sí. I'm doing pretty good. Sí. No, en realidad no lo digo, esto no lo digo por ti, lo digo porque también las condiciones, me parece que las condiciones tienen que estar dadas para que estos escándalos tengan tracción. Y quizás en Venezuela, bueno, no están dadas. Bueno, no están dadas quizás porque no están dadas o no están dadas porque hay incentivos para que no estén dadas, ¿no? Hay intereses Exacto. para que no estén dadas. Bueno, fíjate que yo he venido escuchando rumores recurrentes en cuanto a la privatización, ¿no? Entonces parece ser que el nuevo arreglo es que ellos van a picar en pedazos la torta, así como hizo Yeltsin, y todos estos prohombres de tú sabes, de la oposición y de todos los prohombres empresariales de Venezuela van a regresar triunfantes, ¿no? A decir, bueno, el bolichico me imagino yo que le darán el Guri y no sé, a Alex Saab será, no sé, el dueño de la Polar o qué sé yo qué, o el dueño de los abastos bicentenarios, o bueno, la electricidad, el petróleo se lo irán a dar a Osvaldo Cisneros y a Francisco de Agostino. Es decir, tienen este plan fantástico en donde todo lo que is worth getting or having, quién lo puede comprar y quién lo puede, pues obviamente los que están enchufados, ¿no? A nosotros tres no nos van a invitar a esas piñatas. Entonces, bueno, volvemos a caer entonces en el tema de que no solamente nos robaron, sino que si te pones a analizar el whole business cycle, los tipos obtienen su contrato de procura, se roban la plata, no devuelven no resuelven el problema, se van al exterior a pasarse un rato en la sombra,
a jugar a que ellos son empresarios internacionales, siguen acumulando plata porque siguen a todas estas haciendo todo tipo de chanchullos en Venezuela, y entonces cuando la cosa en Venezuela ya no da para más, entonces los tipos regresan triunfantes como los salvadores, tú sabes, a decir, aquí estoy yo confiando en Venezuela, invirtiendo en Venezuela, apostando a y en Venezuela, y entonces bueno, yo encuentro esa vaina insólita, o sea, insólito. Pero es muy probable que nos pase. Y bueno, luego el problema de eso es que si nos pasa, bueno, fíjate tú cómo están los rusos. O sea, ¿están ellos mejor o peor? Es mucho peor. O sea, después que repartieron lo que repartieron a fiado y a precio de gallina flaca, entonces ahora resulta que tienen un tipo ahí que tiene 20 años en el poder, pana. Entonces, ¿quién va a ser nuestro Putin tropical? I don't know, pero tenemos todo en nuestra idiosincrasia como para repetir el error, ¿no? Sí. Pero ¿tú crees que si tuvieses que extirpar el cáncer de la corrupción de la raíz, si tuvieses que ir así tipo Frodo con el anillo a lanzarlo en el charco ese de Morovia, no soy tan fan de la vaina, eso sería Henry Ramos Ayub? ¿Será como el cáncer máximo? Bueno, el poster boy, como hablábamos aquella vez, el comentario de Daniel, ¿no? El poster boy de la corrupción es Henry Ramos Ayub, porque es un tipo que ha sabido navegar dentro del chavismo con mucha pericia y con mucha habilidad, y es amigo de los boliburgueses, y aparte de eso entonces es un secretario vitalicio y uno de los líderes con mayor peso específico dentro de la oposición. Entonces yo lo pondría a él quizá en la pirámide, yo lo pondría a él muy muy cerca del tope. Él es una de las razones por las cuales yo te decía que el guaidoísmo me parece irredimible. Sí, bueno. Y que por eso hay que ir hacia otra cosa, como que no me cabe en la cabeza esa cosa, bueno, el cucutazo vamos a pasarlo y seguimos con el guaidoísmo, como que no. Sí. Pero ni siquiera eso, desde antes, desde el Henry Ramos Ayupismo, era como que ya venía con un gran hándicap. Bueno, ¿no te acuerdas el famoso baño de masas que se dieron justo después que se publicó sobre el escándalo de Ramos Ayub y con Francisco Morillo y los hijos de Ramos Ayub trabajando con Francisco Morillo y el escándalo de Helsinki? No sé si recuerdas que después de eso, a los 2 o 3 días, hicieron un meeting bastante importante, creo que en Valencia, en Maracay, de los ADECO, y Ramos Ayub le levantó la mano a Guaidó. Entonces es como que el jefe que soy yo, porque yo soy el que le está levantando la mano al Guaidó. Y luego Guaidó obviamente también está muy sucio por el lado de Voluntad Popular, ¿no? No olvidemos que él es él es un hombre de Leopoldo López. Yo escribía por ahí en una carta, un open letter, una carta abierta a Donald Trump en estos días, que yo creo que Juan Guaidó fue escogido por Leopoldo López por la misma razón que Hugo Chávez escogió a Maduro, ¿no? Un perro fiel, sin dientes, que va a poder controlar siempre. A no ser que caigamos en el argumento entonces de Mónica la vez pasada, que ella decía, bueno, ¿y qué tal si el Guaidó se les voltea a todos y termina él imponiéndose y quedándose con el coroto? I don't know, eso también es una posibilidad, ¿no? Pero yo definitivamente tiraría a Ramos Ayub a los fuegos eternos de Mordor, sin ningún remordimiento de conciencia, además. Sí. Estamos, hoy es, para referencia, hoy es 5 de diciembre, este episodio quizás vaya a salir un poco ya cerca de finales de diciembre, porque por ahí quizás este es el episodio navideño. ¿Vamos bien? Vamos bien, voy con mi propuesta para entender a ver si vamos bien o vamos o no. Vince, tú eres escritor, pana. Yo quisiera proponerte que escribieras un libro. Okay, I'm listening. Que se llame Corruption Inc. Y la razón es, he estado
indagando sobre ghostwriters. Ujú. Y el motivo por el cual he estado indagando sobre ghostwriters es porque estoy francamente obstinado de leer que nuestra historia siempre, o nuestro cuento siempre lo echan, en lo que respecta al mundo anglosajón, gente que no tiene ni puta idea de lo que está hablando. Totalmente de acuerdo. Entonces yo creo que ha llegado la hora de que nosotros seamos los que escribamos el cuento, porque nosotros somos los que estamos viviendo y padeciendo las consecuencias de todo esto. Y no hay cantidad de argumentación suficiente para educar y convencer a otra gente de lo que nos está pasando. Entonces dije, bueno, mi inglés no es un inglés de alguien que se haya educado, digamos, dentro de los formalismos de, por poner un ejemplo, Francisco Toro. Yo siempre he dicho, Francisco Toro es, sin lugar a dudas, de los que escribimos en inglés, by far el mejor. Sí, sí, sí. En cuanto a escribir. Estilo, sí. Estilo, prosa, elocuencia, etcétera. No, difiero de él, como tú bien sabes, en 1.500.000 vainas. Claro. Pero en cuanto a la habilidad de expresar y comunicar y construir la narrativa. Pero entonces yo no podría proponerle esto a Francisco Toro, puesto que no, o sea, sería como que ir a darnos coñazos todos los días. Entonces pensé, bueno, la otra opción es, me busco un ghostwriter. Los ghostwriters que escriben cosas presentables y digamos digeribles y atractivas para el mundo literario anglosajón, cobran lo que, bueno, yo no puedo pagar ese tipo son ridículos los precios. Por ahí me dijeron en estos días entre 150 y 300 mil dólares, imagínate tú. Nice. Entonces yo dije, bueno, Vince, Soy más barato que eso es aquí verdad. está mi propuesta, pana. Yo tengo toda la información, no solamente de echar el cuento de la corrupción netamente venezolana, sino que la corrupción venezolana desbordó la frontera. Entonces ahora la corrupción venezolana es, oye, Rudy Giuliani trabaja para los corruptos venezolanos. Sí. A.B. Lowell trabaja para los corruptos venezolanos. Dominique de Villepin trabaja para los corruptos venezolanos. Baltasar Garzón trabaja para los corruptos venezolanos. En Suiza, que es donde está el pana Daniel, Johan Dross ha trabajado para los banqueros, los traders de energía, o sea, todos están embarrados, pero hasta aquí, huevón, con los venezolanos. Entonces, es un problema, es un corruption inc. Es como el dinero de una nación básicamente ha llenado los bolsillos de los corruptos del mundo. Claro, es como la novela, bueno, ensayo de Roberto Saviano, ¿sabes? El de, ¿cómo se llama ese? Sí, el de la mafia. El de sí, la mafia, pero sobre todo el de la mafia cocaína. italiana. Sí, exacto. Que Entonces, hizo después, que es como todo el network mundial. correcto. Entonces tenemos el aspecto de la cocaína, tenemos el aspecto de la lavandería de dinero, tenemos el aspecto de la crisis humanitaria, tenemos el aspecto del oro, tenemos el aspecto de la criminalidad organizada, el narcoterrorismo, problemas en el Medio Oriente, que entonces esta gente como que se trata de insertar también dentro de esa cofradía de afligidos, ¿no? Los afligidos del mundo, ¿no? Como decía Chávez, nos tenemos que reunir todos y tal. Bueno, los afligidos del mundo son los criminales del mundo. Entonces, oye, yo quería proponerte eso. A ver qué opinas tú. Sin compromiso. Que estás metido, no, bueno, que tú estás metido en el mundo, entiendo que estás en el mundo literario y Sí, pero es que justamente, o sea, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que estás proponiendo, y es lo que estoy haciendo. O sea, ¿Ah, yo sí? estoy desarrollando, sí, hace años, pero creo que ahora es que está cristalizando wow. un proyecto en el cual trato de escribir literatura, pero con un trasfondo altamente político basado en hechos reales. Entonces, una especie de faction.
Ok. Entonces Daniel se leyó un primer esbozo, Ajá. que ya no va Daniel, por cierto, y se transformó en otro libro completamente distinto que aún no has leído y que todavía no vas a leer. Pero que es el que ya terminé y voy a mover. Pero es eso, es como que porque me parece que las historias son fascinantes Sí, y que a veces como leerlas a través del filtro de las noticias es muy chocante. sí. Y por otro lado yo me decía como que si yo puedo escribir esto de una manera literaria, la persona que lo lee puede estar en la piel de una persona en Venezuela. Exacto. Entonces, por ejemplo, lo que estoy trabajando ahorita es como un policía que está en Caracas, ¿no? Ok. Y entonces el tipo es un ex profesor de literatura, porque ya sabe no da plata y se mete a policía y está investigando un caso. Entonces vive en la Candelaria y entonces la esposa tiene que hacer cola para comprar pollo y tiene sus chamos, o sea, Está bien. y tiene todos estos planes andando y está investigando un crimen de unos muertos que aparecen flotando en el Guaire y están picados en pedacitos. Wow. Y se mete en un pedo de mafia, en fin. Y se basa en gran parte a la conexión que había con Irán, en la cual pasaban terroristas a través de los vuelos de Benirán, Sí. que apareció en los computadores Raúl Reyes, Exacto. y que Exacto. el gobierno desmintió. Sí. Entonces el tipo en mi novela se mete en ese pedo y descubre eso, y bueno, y después por supuesto le quieren matar, ¿no? Sí. Y por ahí como que combinar eso. Entonces eso es lo que estoy haciendo yo ahorita. Ah, wow. Pero Bueno, entonces, lo que te digo es coño, que tú deberías hacer espero algo entonces parecido, tú. pero haz una vaina en español, no sé, va en inglés y no sé, te la No, traducimos. no puede ser. No puede ser en español. We need to tell the story in English. Sí, yo estoy traduciendo ahorita. Sí, justamente en inglés. En español no tiene la misma pegada, no tiene el mismo reach. Por el mercado, ¿no? Sí, El sí, mercado sí, más sí. atractivo. Además que quizá esto va a caer muy pesado, pero yo no veo que haya la misma cultura de lectura en el mundo hispanohablante que en el mundo anglosajón. O sea, aquí leer es algo que todo el mundo hace. En cambio, en otros países, bueno, yo el otro día estaba escuchándote Vince diciendo, coño, hablé con el pan alemán y el tipo se había leído Proust, huevón, y se había leído. Sí. Obviamente yo soy muy ignorante y no caigo ahí en esa categoría, pero aquí eso es normal. O sea, aquí cualquiera, o sea, yo me voy al pub y me pongo a hablar de cualquier cosa con la gente y es increíble la cantidad de conocimiento adquirido a través de la lectura, pana. A mí me impresiona. Entonces, por eso es que pienso que tiene que ser algo hecho en inglés, pero tiene que ser algo hecho en inglés muy bien, Sí. que se lea fácil, para generar también además empatía en Exacto. lo que nos está pasando. Y bueno, quizás en el futuro luego con los panas de la Radio Caracas a lo mejor serializarlo y convertirlo en un, tú sabes, Netflix hit, como Los Narcos o como cualquier vaina de eso. Sí, es que me parece que justamente el hecho de escribirlo en literatura te permite solo presentarlo sin juzgarlo. Exacto. Entonces, ¿sabes? El tipo como que atraviesa, o sea, el tipo por ejemplo va por un ministerio y cuando entra, bueno, hay fotos de Chávez que sí haciendo de beisbolista y que sí con una vaina en la cabeza apuntando hacia un edificio y el tipo lo describe y simplemente dice como que bueno, esta vaina parece un templo a San Chávez o qué sé yo. Y después tiene que mandarle plata a unos amigos que están en el interior y es un pedo, en fin. Entonces, a través de esas cosas muy creíbles y que vive la gente en el día a día sin juzgar, le muestras al lector, sobre todo norteamericano, lo estoy traduciendo justamente el inglés, lo que es esa vida, pues, y a veces los amigos míos ingleses, los pocos de los que le han mandado cosas que he traducido y tal, me han dicho, no puedo creer esta vaina que tú dices de Pudreval, o sea, me estás jodiendo que tú lo inventaste. Si algo no inventé en la novela, es esa parte. Lo que yo inventé es que mi policía descubre la vaina de Pudreval. Eso lo inventé yo. Pero lo de Pudreval, los datos y tal, todo eso es así. Y los amigos gringos no me pueden creer. Entonces, no, es que, una mina fascinante. Y luego otra vez retomando o tomando como digamos como trampolín de todo esto es, para lo que está pasando en Venezuela es el epítome del realismo mágico. O sea, olvídate el coronel lo tiene quien le escribe, o sea, olvídate de todos los demás, pana. O sea, la ficción del realismo mágico que se ha escrito es chimba, huevón, al lado de lo que está pasando en realidad de realismo mágico, que no puede ser sino explicado dentro del contexto de realismo mágico en Venezuela. Entonces tú dices las cosas,
a mí me pasa igual. Yo le cuento cosas a gente aquí o en cualquier lado de lo que pasa en Venezuela y no me creen, pana. O sea, me dicen como que no, tú estás echando a eso, no puede ser. No, es verdad, está pasando, tal. No, qué bola eso. O sea, creen que exagera. Sí, o sea, les parece tan inverosímil y tan descabellado que te dicen, no, eso no. I mean, come on. ¿No han visto esta temporada de Jack Ryan? No, la segunda. Pana, no. Y todo el mundo habla de esa serie y yo no la he podido ver todavía. Y ahora que está en Venezuela, todo el mundo está como emocionado. Sí, está bastante bien. ¿El tipo acabó con los chavistas o no? No, wow, eso es spoiler. Además, no son exactamente chavistas. No sé nada de la serie. Tranquilo. Sucede en Venezuela. Sí. De hecho, no te la spoileo, no spoileo nada. Si digo que el presidente se llama Nicolás. Pero quien hace de presidente es Jordi Moyá, que es un actor español. Ajá. Que soy el contraparte de Johnny Depp en Blow, por ejemplo. Uh-huh. Ese es Jordi Moyá. Y el acento latinoamericano que sabe hacer Jordi Moyá es el cubano. Entonces el presidente de Venezuela, que se llama Nicolás, habla cubano. Normal. Me parece que solo por eso hay que verla. Claro. Porque es hermoso. Sí. Además, qué ironía, ¿no? Qué ironía que todos sabemos que te he hecho una marioneta de Cuba y el de la serie además tiene el acento cubano. Sí, es perfecto. Está bien. Ese es un lado del cerebro de los laboratorios yankees. Sí, no, sí, tal cual. Trump. Mira, mi pregunta iba más en el sentido de... ¿estamos mejor o peor que hace un año? ¿Tú te acuerdas cómo estábamos en diciembre de 2018? Sí. ¿Estamos mejor o peor? Mira, si te soy totalmente franco, yo creo que estamos peor por lo siguiente. La gente se esperanzó nuevamente y me parece que básicamente quemaron 3 o 5 cartuchos más de esperanza y no end in sight. Entonces es como que darle la alegría al tísico, ¿no? O sea, es como que, oye, ahora sí, pero en realidad, realmente hablando, ¿estamos más cerca de la solución? Yo no lo veo. Entonces, en el 2018 estábamos quizá en la misma situación en cuanto a, o sea, a la misma distancia en cuanto a resolver el problema, pero la gente estaba ya bastante más clara. Ahora se les dio una esperanza, hype up to 11, con todo el tema además de que coño, ahora no sé cuántos países nos están apoyando y entonces tenemos y entonces después con los anuncios que han hecho sobre la ayuda humanitaria que la gente jamás la vio y oye, las partidas de dinero que le están dando porque entonces para que arreglen los problemas, entonces la gente sigue teniendo los mismos problemas, es decir, no sé, yo no creo que estemos mejor ni nos esté yendo bien, todo lo contrario de hecho. Pero bueno, obviamente yo no estoy allá, yo no vivo allá. Yo escuchaba a uno de los Gabriel, creo que se llama, el pana con el que estaban ustedes hablando en uno de los podcasts y su uso de Tinder y cómo la vaina está en Caracas y no sé qué tan viejo es ese podcast, pero ahora mismo sí, que él decía que bueno, que la gente tiene que usar Tinder básicamente porque después de las 7 Caracas es ciudad fantasma, nadie sale, nadie tal. Entonces yo ahora hablo con gente y la gente empieza a decir, no, bueno, pero ahora hay un poquito más de movimiento y, coño, si vas al Tolón, entonces la gente está comprando cosas otra vez y, bueno, la cantidad de plata que está entrando en el país puramente por las remesas, ¿no? Por el dinero que la gente le manda a sus familias y tal, evidentemente eso permea y se refleja, ¿no? A lo mejor en la economía local. Pero tú hablas con la gente en el interior, pana, y o sea, no, un día a la semana con un poquitico de luz y el resto sin luz y no sabemos cuándo va a llegar el gas y se cayó la carretera y tiene 6 meses caída la carretera, o sea, uno tiene que agarrar y tratar de analizar el contexto completo, ¿no? No solamente las burbujas a lo mejor que se presentan en ciertos sitios del este Caracas. ¿Dónde perdió? ¿Cuál fue el momento para ti en que perdió ímpetu?
esta esperanza? Yo creo que el no haber tomado acciones decisivas cuando definitivamente ya se hizo el anuncio inicial de que, bueno, este es el presidente interino. A mí me han criticado mucho porque yo siempre he dicho que si tú vas a implementar un régimen de sanciones, el régimen de sanciones no puede ser media sanción. Tienes que ir con todo con las sanciones si es que quieres implementar un régimen de sanciones. Entonces, ¿qué ha sucedido con eso? Bueno, implementaron algunas sanciones, pero entonces no hay sanciones secundarias. Entonces, todos los gringos y todas las empresas basadas en Estados Unidos se retiraron de la arena, digamos, financiera y de negocio en Venezuela, y ese espacio lo llenó Rusia, Turquía y China. Entonces, como el Departamento de el Tesoro no está dispuesto a aplicarle sanciones secundarias, inclusive las compañías chinas, rusas y turcas que hacen negocio en Venezuela, entonces sencillamente, bueno, ahora hacemos negocio con los turcos. Y ya está. Es decir, el castigo no fue un castigo como tal. Porque entonces, bueno, yo dejé de comprarle a Daniel y ahora le compro a Vince. Ya está. Eso no es un castigo. Entonces, si tú vas a montar un asedio económico como para forzar a la negociación a un régimen como el chavista, oye, los tipos tienen que sentirse con el agua al cuello, ¿no? No pueden seguir como que, bueno, en realidad, si me castigas o no me castigas, me importa un coño, porque yo igualito voy y hago deals más allá, que es en realidad lo que está pasando. Entonces, tú ves, coño, todas las importaciones ahora parece que se están otra vez reactivando. Bueno, gente de Europa, gente del este de Europa, Rusia, ahora pagan en rublos en lugar de pagar en dólares. Entonces ahora usan bancos en Turquía en vez de usar a JP Morgan. Pero ellos se pueden quedar ahí, tú sabes, 50 años más con este régimen de sanciones. Entonces, si te has dado cuenta ya que ese régimen de sanciones, como tú lo implementaste, no sirve, oye, brother, cambia la política. O sea, como le puse en la carta abierta esa a Trump. Si la vaina no sirve, cámbiala. O sea, tampoco es que nos vas a condenar a embargo tipo Cuba, 50 años, donde los líderes siempre van a estar más gordos y la gente siempre va a estar más flaca, y pretender que vas a obtener un resultado distinto, ¿no? Entonces, yo creo que Guaidó falló ahí a la hora de quizás también hacer mucho más lobby y mucho más efectivo dentro de la comunidad regional, el Grupo de Lima específicamente, y el CARICOM y los países centroamericanos. Es decir, si tú te robaste $1.000 millones, como es el caso de Alejandro Betancourt, y a ti te dicen los gringos, te vamos a quitar la visa y no vas a venir más para acá. Brother, con $1.000 millones, you can live very well in very many places. Que es exactamente, el tipo vive aquí, el tipo vive en Londres, by the way. Anda con un chofer en una camioneta de estas SUV, Rolls Royce Cunningham, creo que se llama, que vale $250,000. O sea, el tipo, panas, le sabe a bola. Cacerolazo, chamo, cacerolazo. Sí, bueno, estoy tratando de dar exactamente con la dirección. Tarde o temprano yo lo voy a conseguir, no te preocupes tú. Yo tarde o temprano lo consigo. Pero la realidad es esa. O sea, la realidad, los tipos se mudaron a España, están en Madrid, comprándose la mitad de Madrid, abriendo negocios. O sea, no les ha afectado, pana, no les ha afectado en lo absoluto. Entonces tú dices, oye, a lo mejor esa no era la medida que teníamos que haber implementado, y a lo mejor no era la forma de haberlo implementado tampoco. Porque en papel se veía bien, ¿no te parece? Sí, se veía bien. Porque, y evidentemente es difícil saber con antelación que eso no va a funcionar, ¿no? Ahorita, claro, en retrospectiva, sí, fue esperanzador, obviamente. Fue esperanzador en su momento. O sea, yo me emocioné al principio cuando empezó la cosa que Guaidó y tal, y dije, coño, o sea, un momento como un ching ahí de esperanza en el cual dije, de pronto puedo, esta era como que la barra que yo estaba poniendo, de pronto puedo volver a Venezuela sin tener así miedo a que me detengan en el aeropuerto y me quiten el pasaporte, una vaina rara, como que por nada. Pero como que si me puedo quitar eso,
ya para mí hubiese sido como que, bueno, Guaidó was worth it. Sí. Entonces, pero sí. eso me duró un segundo, ¿no? Después ver las cosas como se fueron desarrollando. Pero lo que estaba pensando justamente, porque en estos días me hacía la misma pregunta, como que ¿a dónde se va desde aquí? ¿Y dónde estamos? Y llegué a la misma conclusión que tú, como que sí, estamos de pronto peor que antes, pero what if, ¿qué tal? O ¿qué tan alejada es tu la hipótesis de que se reconstruye una cosa desde cero? Como que digamos, afuera todos Henry Ramos Ayub, afuera todos estos corruptos, vamos a volver a construir una cosa de cero y poco importa si se puede implementar o no, y vamos a empezar en torno a la idea del petróleo, por ejemplo, a la idea de la economía, cuál es el rol que queremos para la economía, y de pronto agarramos gente que sabemos que no están locos y que suenan más o menos coherentes, tipo Ricardo Hausmann. Y dices, bueno, tengo a Ricardo Hausmann aquí, y empiezas a construir a partir de allí, en vez de estar siempre como tratando de agarrar la cosa de uno y decir un político, y te agarras siempre a un bicho infestado del pasado. Sí. Decir, no, vamos a hacer algo desde el principio, y sí, va a llevar décadas, pero por lo menos algo un poco más honesto también. Bueno, yo creo que desde luego que el factor humano, el talento y la capacidad y la preparación que hay y que definitivamente existe dentro de tanto venezolanos dentro de Venezuela como en la diáspora es inobjetable. O sea, hay gente que puede hacer las cosas bien. Lamentablemente todos nosotros pecamos un poco de haber visto siempre la política como algo asqueroso y cómo me voy a meter yo en política, pero a lo mejor ha llegado el momento de que lo que estamos pensando o hemos pensado de esa forma recapacitemos un poco y digamos, bueno, ajá, y si tú no te metes en política, entonces le vamos a dejar las cosas en manos a Ramos Ayub. Entonces hay gente muy bien preparada, o sea, tú lo sabes, Vince, y tú también, Daniel, hay venezolanos, hay brillantes, panas, muy bien educados, o sea, we have what it takes. El problema es aglutinar un digamos, grupo suficientemente nutrido de profesionales muy capaces que vean el bienestar de la nación como fin primero y primordial, antes de el típico ¿y cómo quedo yo ahí? Claro. O sea, tenemos que sacar a la gente que tienen como premisa el cómo quedo yo ahí y suplantarla por gente que quiera ver oye, ¿cómo hago para arreglarlo lo suficiente como para considerar regresar a Venezuela? Sí, porque la gente lo ve como muy desesperanzador y muy negro, pero la verdad es que eso ha sucedido muchas veces en el pasado. Ha habido muchas naciones que han tenido regímenes corruptos, asquerosos, horribles, bueno, casi todas en cualquier periodo de la historia, si lo analizas suficiente tiempo, y han salido de abajo. No es ineluctable quedarse allí. Pero muchos de estos cambios han venido como por olas, ¿no? Son oleadas, la revolución naranjada, la cosa de Gandhi. Entonces tiene que venir una transformación total y completa. No puedes agarrar una especie de reforma a medias tintas allí, porque no eres Estados Unidos que va más o menos bien y puedes simplemente más o menos reformar. Aquí estamos hablando de destruirlo todo y de verdad, o sea, una ola que bueno, quizá la generación que ha crecido y sufrido las consecuencias de la corrupción muy de cerca y en Venezuela, quizás de esa generación emerja un liderazgo tú sabes, un segmento de ese grupo de gente que digan no podemos volver a repetir este error otra vez. A lo mejor eso es lo que hace falta, ¿no? Yo siempre considero que en toda mi vida he creído mucho en los movimientos de base y que vainas así impuestas desde el dogma del tope de la pirámide para abajo, esa vaina no sirve en ningún lado, no ha servido nunca en ningún lado, va a servir nunca en ningún lado. Entonces tiene que ser algo como le decía yo a Mingo los otros días, tiene que ser una revolución de conciencia ciudadana, individual, a nivel individual, antes de llegar, digamos, al colectivo, ¿no? Y que la gente piense, ok, ¿qué puedo hacer yo hoy por tratar, oye, de adecentar un poquito la cosa, por mejorar mi entorno, por evitar que se sigan robando la plata como se la siguen robando? Es decir, si todos actuáramos así, yo creo que definitivamente podemos salir de hueco, porque además Venezuela tiene muchísimo potencial, o sea, yo no comulgo con aquello de que somos un país rico y tal, o no, okay, somos un país que tiene recursos naturales, pero como todos sabemos,
para poder aprovechar de eso y monetizar eso, oye, hay que echarle un cerro de bola antes, ¿no? No es que es mana que cae del cielo ni nada por el estilo. Entonces, yo sí creo que hay chance, y por eso quizás sigo haciendo lo que estoy haciendo, porque tratar como de crear un poquito de conciencia de que hasta no castiguemos a la corrupción y al corrupto en su justa medida, no vamos a poder avanzar como sociedad. Y bueno, yo espero que sí haya solución, pana. Honestamente. De pronto una revolución tipo Greta, ¿sabes? Que sale una niñita ahí, sí, tal, que salga alguien, que exacto, y agarra toda la juventud y la juventud dice, no queremos, exacto, y les mueva la mata a todo el mundo y la gente diga, oye, wow, esto era lo que yo estaba esperando y tal. Claro, lo bueno es que esas cosas son impredecibles, ¿no? O sea, son como casos así caóticos que aparecen de repente y una vez que aparecen eran obvios. Sí. Como que obviamente iba a aparecer alguien que iba a ser como el baluarte de la cosa verde. Sí. Y coño, qué buena idea una niña. Pero antes de que sucediera, tú dije, ¿qué? No, imposible. Sí. Pero bueno, sí, esa es una esperanza que nos queda por lo menos. Sí, bueno, porque todos somos padres. Sí. Todos queremos dejarles un mundo mejor a nuestros hijos. Y yo creo que, bueno, todo el mundo piensa así, ¿no? Por muchas divergencias políticas, ideológicas que uno pueda tener, finalmente, oye, tú siempre quieres el bien para ti y para los tuyos. Entonces, si uno empieza por congregarse en torno a eso, a que, oye, en qué es lo que nos une y qué es lo que tenemos en común queremos el bien para mí, para nosotros y para los nuestros, oye, yo creo que hay un solo camino que es para adelante y es tratar de hacer las cosas bien y decentemente y con honestidad, ¿no? Pero, bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si lo que sucede es que no estamos viendo el gran esquema de las cosas y en realidad sí hace falta este entramado de compromisos y corrupción para que los engranajes se muevan en Venezuela? No me cuentes a mí en esa... Yo voy a estar escribiendo un libro. Por eso me creé. Yo, mira, como les decía hace un rato, con los impresentables en algún momento va a haber que negociar. Entonces, el argumento mío en un principio era, vamos a ponerlos contra la pared y vamos a coartarle el margen de maniobra tanto que los tipos se vean en la obligación de venirse a negociar con nosotros. Evidentemente eso no se logró. Ahora vas a tener que apelar a la conciencia de los tipos a que se sienten a hablar contigo, pero entonces ellos ahora se van a sentar a hablar contigo desde una posición de fuerza. Entonces ya Guaidó no puede sentarse en ninguna mesa a exigirle a los chavistas absolutamente nada, porque los chavistas ya le mordieron el bluff hace rato, y entonces así como que quieres hablar, habla, pues así como que el perro grande y el perro chiquito, ¿no? Entonces ellos ahora hablan, por ejemplo, de una elección, ¿no? Y de que en elecciones entonces van a haber ciertos acomodos y ciertos pactos de no agresión, y entonces pero cada vez que el chavismo ha soltado lisonjas, cada vez que ellos han dicho vamos a permitir un acomodo, mira, estamos viviendo todos los acomodos previos entre chavismo y oposición todavía. Entonces, la solución no sé cuál es, pero sí entiendo que en toda crisis como la nuestra, de la complejidad de la nuestra, han tenido que sentarse las partes en algún momento con algún tipo de mediación a tratar de, tú sabes, limar asperezas y tratar de mover la cosa hacia adelante. La pregunta que tenemos que hacernos también es qué tan dispuesto está el chavismo a considerar el moverse hacia alguna parte que no sea su propia agenda, ¿no? Sí. El chavismo es muy particular porque ahí hay como algo trágico en el hecho de ver que se caiga la fachada que tenía el chavismo de un mínimo, pero un mínimo como de decoro y de medio hacer un saludo a la bandera con esta supuesta revolución.
Y hoy en día eso se ha degradado a tal punto que las fiestas ya son faraminosas y conocidas, y ya a nadie le parece raro que los tipos estén jalando perico, y tener putas es como normal, o sea, y tú dices, bueno, por lo menos, o sea, yo recuerdo en algún momento cuentos, así esas leyendas de que Chávez encontró a su hermano, qué sé yo, con una tipa y le dio un golpe o algo así, y tú decías, bueno, de pronto no es verdad, pero por lo menos la narrativa, ¿sabes? Como que el discurso predominante era como que, bueno, hasta ese punto no. En cambio ahora es como que no valen. Tengo una hija de 15 años, le hago una fiesta con strippers y gasto $200,000, ¿no? Y tú dices, verga, pero, o sea, es patético. Increíble. Por eso yo ponía un tuit hoy diciendo que los chavistas ya todo el mundo sabe que son básicamente la criminalidad organizada, pero ellos no pretenden, o sea, ellos ni siquiera tratan en esconderlo. O sea, ellos ya perdieron, digamos que perdieron la vergüenza a tal punto que... Exacto. O sea, no les importa que ser vistos de esa forma. Yo creo que el conundrum está en que la oposición, o alguna de la oposición, no vamos a generalizar, pero algunos miembros de la oposición son igualmente asquerosos, pero entonces estos sí han tratado de pretender y de demostrar que no, yo soy un tipo serio, tú sabes, yo no me presto para esas cosas, y después lo agarras entonces en el cucutazo, ¿no? Claro, además con la ayuda humanitaria, gastándose la plata de la ayuda humanitaria, o sea, que tú dices, pero bueno, ¿en qué piensa esta gente, no? No, pero y además que como moral fue lo que trajo abajo la Cuarta República. Porque yo recuerdo que, hasta Caldera había un mínimo como de decoro, de que Caldera y tal, y cuando llegó Lucinchi ya fue como que, bueno, all bets are off. Como que... tal cual. Bueno, también es la nueva generación, ¿no? Yo creo que como todo ahora más es like in your face, entonces como que las normas ya no se cuidan tanto como se cuidaban antes, creo yo. Hay una cosa que es un peo muy, muy, muy complicado. Sí, bueno. Tienes, no solo, o sea, estos tipos agarraron una victoria absoluta en 2015 y la destruyeron completamente. Sí. Y luego estaban, ¿sabes? En 2019 tuvieron como la segunda oportunidad que nadie te da. Y han debido, comportarse como la gente normal se comporta. No como ellos se comportan. Yo creo pero al menos como tener la decencia de decir, nos equivocamos. Como decir como que, disculpen, lo de cese la usurpación no funcionó, yo asumo responsabilidad, o alguien va a salir votado, ¿qué coño estamos haciendo? Pero no decir como que, y ahora todos vamos a cantar, vengan ovejas, ahora vamos a cantar elecciones, y tú que ya, pero cese la usurpación, elecciones, pero no me puedes cambiar la seña así y pensar que soy un gafo que va a decir como que sí, bueno, lo que digan estos tipos al final son mejores que los otros, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Además el haber malgastado ese capital político 2 veces, o sea, como dice Daniel, en el 2015 se ganaron la asamblea, todos estábamos súper esperanzados porque, oye, los tipos tienen la mayoría absoluta, podemos cambiar leyes, podemos empezar a interpelar, podemos hacer referendo, podemos llamar a quien nos dé la gana, o sea, podemos realmente hacer lo que nos da la gana. No hicieron absolutamente nada. Y entonces luego ahora en el 2019 todo el capital, digamos, de apoyo y de empatía internacional, el número de países X que hayan decidido, tú sabes, arrimar el hombro a la cuestión de Guaidó, ese capital también lo han malgastado, porque ya la gente tiene, tú sabes, Venezuela fatigue. Entonces, si tú no aprovechas esa ventana de 15 minutos de atención fija, que fue lo que nos pasó después del 23 de enero, oye, mira, ya la gente no está hablando más de Venezuela. O sea, tú lo viste en Francia, Vince, tú lo habrás visto en Suiza, yo lo vi aquí. O sea, aquí pasaron 2-3 semanas que era constantemente todos los días el problema de Venezuela, y el problema de Venezuela desapareció otra vez de la pantalla. Entonces tú dices, si tú sabes que, oye, en 20 años que llevamos en este trajinar,
ha sido prácticamente imposible lograr una uniformidad y un consenso de apoyo para con la oposición. Y luego cuando se te presenta ese apoyo, entonces tú eres tan inepto que no te das cuenta que si no lo utilizas ahorita, quizás no lo vas a ver más nunca. Coño, pana, o sea, yo creo que ahí hay que hacerse también, como dices tú, un mea culpa colectivo y decir, oye, la cagamos. Una renuncia. Coño, claro, ¿no? hacer algo, o sea, decir, bueno, mira, tenemos que hacer una reflexión aquí, las cosas no salieron, tipo Chávez, pana. O sea, no pudimos alcanzar los objetivos por ahora, vamos a hacer otra vaina. Pero entonces estos tipos, ellos son infalibles, pana, y lo peor es que se creen infalibles. Entonces, cada vez que uno llega y les pone un dedo en una llaga, entonces uno es el enemigo. Y esa es la parte que yo no termino de entender. O sea, hasta dónde dónde termina la egolatría de estos tipos, ¿no? Hasta cuándo la puedes tú estirar sin que los carajos se den cuenta, coño, que la están cagando, pana. O sea, es que no tienen a nadie en el entorno que le diga, pagafo, la estás cagando, pana. O sea, Daniel hacía un comentario que me pareció cojonudo en uno de los programas anteriores, donde él decía, coño, lo chimbo de estar en el exterior es que ya como tú no tienes a tus panas de la infancia, no tienes ese constant reminder de cuán inútil e imbécil eres. Sí. Me pareció buenísimo, pan, ese argumento. Uh-huh. y es así a carta cabal. O sea, tú tienes que siempre en la vida, pana, tratar de rodearte de gente que no sean lameculos, sino que te digan, pana, la estás haciendo bien o, bro, la estás cagando. O sea, quítate de ahí, weón, que la estás cagando. Estás quemando la carne marmolada, perfecta de la parrilla. La estás asesinando, weón. Quítate de ahí. Sí. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que eso falta mucho. Hace falta eso mucho dentro del estamento político venezolano. O sea, eres o el Dios o eres el enemigo. Y entonces ahí es donde yo también he diferido siempre mucho de ciertas actitudes de Francisco Toro, por ejemplo, cuando él hablaba in such high prose de gente como Francisco Rodríguez. Sí. Entonces yo digo, ya va, pana, o sea, yo puedo admirar a alguien o puedo respetar, mejor dicho, yo puedo respetar a alguien desde el punto de vista intelectual porque, oye, está haciendo un argumento súper inteligente, lo está haciendo de forma que yo considere excelente, tal. Pero de ahí a llegar, coño, el fawning over a alguien y la ¿sabes? El convertirse en psicofante, yo no estoy de acuerdo, o sea, yo soy enemigo a esa vaina. Entonces yo creo que hay que siempre mantener I question, therefore I am. Entonces, o sea, yo creo que en el caso de Francisco Rodríguez tú puedes decir como que me gusta lo que el tipo está haciendo o el análisis que está haciendo, pero tienes que hacer el caveat como que Francisco Rodríguez trabaja asesorando un banco en Nueva York, creo, vendiendo bonos de Venezuela y comprando. Entonces, obviamente lo que él va a decir está sesgado en el mismo sentido que cuando sale el presidente del Fed a decir la economía está bien, está sesgado porque él quiere que la gente compre cosas. Si dice la economía está mal, la gente no compra nada. Entonces este juicio es sesgado, pero tiene que por lo menos, no sé, decir eso como caveat. Y después él estuvo en el gobierno y bueno, no sé. Alguien que se gana la vida básicamente abogando por la capacidad de pago del chavismo y abogando por cuán buen negocio es comprarle la deuda al chavista. Es como que tú me escuches a mí diciendo, oye, préstale plata al yonki, pana, porque el tipo es, o sea, no, brother, tarde o temprano te va a dejar guindado la brocha, tarde o temprano te va a dejar guindado la brocha, brother, o sea, es evidente. Entonces, es ese tipo de crítica que yo creo que uno nunca puede obviar, ¿no? Que tú tienes que informar tu opinión en función de, ok, esta opinión que estoy escuchando ¿es sincera o es una opinión que está formada en la base de a mí me conviene decir esto porque me voy a ganar una plata diciendo esto, ¿no? Entonces, yo lo veo así, o sea, yo lo veo de esa forma. Hay que ser escéptico, dices tú, siempre. Siempre, pana, siempre. O sea, yo cuestiono todo, brother. Yo todo lo que escucho, no hasta de mis hijas, lo cuestiono. Sí, entonces, obviamente eso
acarrea mucha consecuencia negativa porque, bueno, te la pasas maquinando, ¿no? Y te la pasas, coño, tratando de racionalizar el por qué dijo tal cosa, el por qué se comportó de tal forma, el por qué se reunió con tal gente, el por qué llamó por teléfono. O sea, siempre yo soy así, ¿no? Y quizá por eso es que soy tan crítico de todas estas posturas, digamos, ¿cómo se dice? Duplicidad. Sí, existe. Duales. Duales. Esa dualidad de que nunca me termina de caer bien, porque yo digo, bueno, pero si lo comparas con esto acá, o sea, no podría estar más separado, ¿no? Pero pana, o sea, again, pero ¿cómo haces en tu vida de todos los días, chamo, para relajarte, weón? O sea, estás meditando, estás corriendo. No, bueno, vamos a hablar ahora entonces. Espérate, el episodio ese del pana que se fue a Wales estuvo buenísimo, pana, lo escuché también. Te puedo decir, weón, yo voy para esa vaina 10 días muerto de la risa, bro. Primero porque si caemos en la teoría de que nosotros hablamos 2.000 versus las 7.000 de las mujeres, yo creo que de mis 2.000 al día yo me gasto 100. Ahora, bueno, evidentemente hoy me estoy comiendo la cuota de ahorro. Está sobregirando, sí. Sí, pero yo no hablo mucho, yo no salgo mucho, yo no interactúo mucho, o sea, yo me he convertido en un tipo más bien introvertido, introspectivo, tratando siempre como que dentro de mi cabeza racionalizar las vainas y encontrar la explicación a las cosas, ¿no? Entonces no medito, no medito en el sentido ortodoxo de como tú me lo estás preguntando, pero en realidad no hago sino meditar. O sea, si te pones a pensar, no me caigo a paja como decía el pana el otro día del retiro, no me caigo a paja de que voy a poner la mente en blanco, porque eso es paja. Pero sí trato de como que siempre estar en una postura constante de cuestionamiento que ya no me pone bravo, o sea, ya no me causa discordia interna. O sea, exacto, sí. O sea, ya aprendí a ser así. Entonces, como soy así, vivo así. Acabo de cumplir 50 años y coño, no me duele nada. Mañana si tengo, no sé, meses sin hacer ejercicio, pero si mañana quiero ir a correr 10 kilómetros, puedo correr 10 kilómetros, o sea, no. Además que yo pasé por un proceso de tratar de encontrar a Dios o a la divinidad de muy chamo, ¿no? Porque acuérdate que yo soy huérfano de padre y madre desde los 16 años. Entonces cuando te pasan esas vainas, tú empiezas a cuestionarlo todo, ¿no? O sea, si el Dios existe, ¿por qué a mí me están pasando estas cosas? Si Dios es bueno y omnipresente, ¿por qué mi mamá se murió y por qué mi papá se suicidó? O sea, vainas así por el estilo, ¿no? Entonces luego, pues, muy, muy rápido en ese andar te das cuenta que todo eso es una sarta de paja, ¿no? Pero también te das cuenta, como tú decías en uno de los programas, Vince, que todas las soluciones y las respuestas están dentro de ti. Entonces, tienes que estar claro en eso. Tienes que estar claro en que puedo leer a Proust y a Sartre y al otro, pero en realidad Nietzsche, pero en realidad todas las respuestas están dentro de mí. Entonces, cuando llegas digamos, al nivel de, si se quiere, conciencia acrecentada, de empezar a identificarte con estos discursos profundamente filosóficos, te vas a dar cuenta que en realidad estás releyendo lo que tú estás pensando. Exacto, sí, está ordenando lo que ya está en tu cabeza. Exacto, entonces alguien antes que tú pasó por ese mismo proceso, vocalizó y verbalizó lo que tú has experimentado, entonces tú llegas y lo lees y dices, ¡cuño, qué vaina tan buena! Pues claro, pana, sí, porque a mí me pasó también. Entonces, a mí me ha pasado mucho eso, ¿no? Sí, claro, a mí eso es lo que me fascina de la escritura, o sea, siempre me ha fascinado como que tú tienes este símbolo, esta marca, una raya en un papel, y sin embargo tú lo ves y en tu cabeza tienes una imagen
Tal cual. que se tiene que asemejar en cierto sentido. Nunca sabremos cuánto, pero es más o menos parecida a la que tienes tú en tu cabeza y los dos sentimos algo. No sabemos qué, ni si es lo mismo, pero que esa marca te haga sentir algo. Sí. Me parece fascinante. Sí, no, igual. O sea, a mí, y retomando también toda la conversa aquella de la ayahuasca y tú sabes, las experimentaciones con hongos y con la vaina ese, el vaping ese thick Sí. que te trajeron y todas esas Sí. cosas. Yo en ese sentido soy un poco también como Daniel. Es decir, siempre me ha dado mucho miedo el experimentar con estas cosas porque me da miedo quedarme pegado, básicamente. Y por otro lado, quizá por las cosas que me han pasado en mi vida, siempre he pensado que yo soy lo suficientemente dañado de máquina y de paquete como para necesitar estímulos externos. Oh, you have no idea, bro. No, You maybe. have no idea. A lo mejor, pana. O sea, no digo con esto que tenga la razón ni mucho menos, pero digamos que no he necesitado. Hay gente que son tímidos, por ejemplo, y entonces solo pueden hablar con jevas cuando se están cayendo a palo. O hay gente que no pueden hablar en público porque imagínate, se les da tal. O hay gente que, o sea, yo nunca he sufrido de eso. O sea, la timidez, yo cuando tengo que decir una vaina la digo y se lo digo a quien sea, donde sea y como me salga. Entonces por eso no he encontrado nunca el valor de tratar de estimular una conducta con sustancias psicotrópicas, con alcohol, llámese como se quiera llamar, ¿no? O sea, mi poison siempre ha sido la adrenalina y por eso era un junkie de los deportes extremos y era así como yo me sentía, tú sabes, más vivo. Pero el no tener, el no estar fully aware and fully in control freaks me out. Claro, ese es todo el chiste. Sí. Pero es que tienes que abre tu mente, hermano. Abre tu mente. No. Oye, pero no, lo que es interesante. Un día de estos me voy a ir, a París, weón, y te voy a tocar la puerta para que nos tomemos el TS. ¿Seguro? En condiciones, bajo condiciones estrictamente resguardadas. Sí, totalmente, experimentales y óptimas. Y nos traemos a Daniel también. Sí. Yo voy para registrar lo que dicen. Exacto. Grabar la sesión. Sí. Tenemos demasiada suerte de vivir en esta época, chamo, que podemos hacer ese tipo de cosas y que hay un interés en eso. Porque de verdad que ves como la matriz, loco. O sea, no es una cosa que tiene que ver con la psicodelia per se. Es como una especie de proyección de lo que podría ser la realidad lingüística. Entonces tú puedes ver todos estos discursos, todo esto que estábamos hablando de la corrupción y la política y los entramados, son discursos, son conexiones entre palabras, y a veces bajo esos estados los puedes ver y los puedes cambiar y te das cuenta que son, bueno, que se sostienen en creencias, ¿no? El poder, por ejemplo, se sostiene en creencias. El presidente es presidente solamente porque creemos que es presidente. Claro. No hay nada que tenga el que lo haga presidente. Claro. Entonces, cuando entiendes que tú tienes ese poder de poner esa energía donde tú quieras, es muy liberador. Y evidentemente puedes llegar a eso a través de miles de métodos, correr, por supuesto, hacer ejercicio. A veces la gente cae en trance corriendo, o tiene esa cosa, meditación de nadar, ¿no? Que te da también como esa cosa zen, y todo tipo de cosas. Pero yo creo que todos estamos también hasta cierto punto, por lo menos curiosos con eso. De pronto no tratando de interrogarlo, pero todo el mundo se debe preguntar o buscar este tipo de salidas en las cuales te sientes, no sé, en otro estado, pues, porque si no te vuelves loco. Sí, no, yo creo que todos estamos de alguna u otra forma en una búsqueda, ¿no? Porque definitivamente, o sea, yo creo que el aspecto de la religiosidad de las sociedades no es sino enmascarar con la religiosidad la espiritualidad que el ser humano tiene intrínsecamente. Absolutamente. Entonces no es, o sea, tú puedes creer en tu Dios y el otro en el otro y tal, pero en realidad todos tenemos esa faceta espiritual que o sea, nos cuestionamos, nos preguntamos, tratamos de llegar a una explicación o a una corroboración, sino una explicación de por qué pasan las cosas, de la acción y reacción y todas estas vainas, ¿no? Entonces,
yo estoy completamente de acuerdo contigo. Alguna gente pues usa sustancias para, digamos, entrar en esa conversación filosófica consigo mismo. Otra gente, bueno, se tira de un avión, lo que sea, whatever works, ¿no? Whatever works. Exacto, sí, sí. O sea, no está escrito de que lo tienes que hacer así o asado. No, pero todo el mundo está buscando esa experiencia, ¿sabes? Todo el mundo está buscando esa experiencia, tal cual. Entonces, yo digo, los que no están buscando esa experiencia, oye, I don't want to talk to you. I'm not interested. O sea, sí. Si tú eres un tipo que vive, tú sabes, lo mundano y la cotidianidad sin tratar de entender un poquito más allá, mira, I have no time for you. Sí. Porque justamente yo estaba pensando en eso en estos días, loco. Estaba diciendo, si todo está podrido, si todo está tan corrupto, ¿de qué te puedes agarrar tú para poder volver a reconstruir algo, no? Sí. Y entonces estuve pensando, si tú quitas todas estas cosas, todos los discursos, toda la sociedad, las construcciones, las jerarquías, te queda una cosa muy fundamental y muy básica que aparece en todas las especies, me atrevería a decir, a pesar de que no soy antropólogo para nada, pero el argumento es el siguiente. Todas las tribus, todos los seres humanos detestamos la traición. Uh-huh. Como en todas las tradiciones, en todas las religiones, en todas las culturas, tienes siempre estas historias de alguien que traicionó, uh-huh, y le va mal, y el héroe es aquel que no confiesa y lo están torturando, pero el tipo no traiciona, ¿no? Y entonces ese debería ser como el hilo fundamental para refundar una política en Venezuela, por ejemplo. Claro. El hecho de que si nosotros en Venezuela como que tenemos la traición muy, o sea, no significa tanto. Tú dices que vas a ir y no vas. Ese vínculo humano muy fundamental, al romperlo, nos ha llevado a una sociedad individualista, en la cual simplemente no confías en nadie porque todo el mundo está jugando ese juego de traicionar al otro. Tal cual. Y entonces como que quién tiene el cuchillo más grande. Tal cual, tal cual. Y la traición, sí, o sea, si te pones también, si hablamos de la traición por sí misma, es sino una representación de que tú te has sentido mal porque alguien que tú tenías en alta estima hizo algo que tú no estabas esperando. Exacto. Eso es la traición, ¿no? Entonces, coño, si llegamos pero yo le diría más como que el hecho de traicionar la palabra o la confianza de alguien. Yo te diga, tú tenías una imagen de alguien, llámese la imagen o defínase la imagen como fuere, y a lo mejor esa persona rompe ese molde o rompe esa imagen, o goes against the grain, pero again, va quizá en contra de tu creencia de lo que es esa persona, no necesariamente sobre cómo es esa persona. Claro. Entonces es la imagen que tú te haces de algo o de alguien, no necesariamente la esencia de ese algo o de ese alguien, ¿no? Porque ese algo, ese alguien también tiene criterio propio y también tiene sus creencias y también actúa individualmente, ¿no? Entonces, toda esta conversación a mí me parece, tú te estás peleando con la acción, no con la persona. Esa es la cosa. Te estás peleando con la traición, pero la esencia de la persona, sí, de pronto sigue siendo una buena persona, pero coño, te vendió aquí, ¿sabes? Uh-huh. Sí, tendríamos casi un retiro, pana, para hablar de estas vainas con más calma. Seguro, men, cuando quieras. Y mira, bueno, la gente que te está escuchando, ¿dónde te pueden escuchar, chamo? ¿Dónde te pueden leer? ¿Dónde te pueden seguir? Me pueden escuchar en el podcast ¿Qué más? Con los panas Vince y Daniel, que ellos graban 50 episodios antes de empezar a hacer el release. Este episodio lo van a escuchar en febrero del 2021. Mira, te voy a decir, este episodio va a salir después de que Guaidó renuncie. Ok. Y cuando Tarek El Aissami cumpla su plan secreto de asesinar a Diosdado Cabello. Algún día, Daniel. Coño, pana, ¿sabes qué escuché? Hablando, no, fuera de joda. Escuché que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello se están cayendo a mordiscos dentro de PDVSA, pana. Maduro le mandó el FAES, ¿sabes? Que él tiene una policía de estas. Sí. Marico, le mandó los bichos del FAES a la esposa de alguien que Cabello había metido dentro de alguna estructura de estas de poder dentro de PDVSA. Le mandó el FAES, weón. Y la sacaron casi que por arrastrar por los pelos.
Entonces ya se está poniendo, en algunos de esos programas que escuché, los escuché diciendo, bueno, ¿y cómo vamos a terminar de todo esto? Bueno, ustedes que son cinéfilos los dos, yo siempre he dicho que el desenlace aquí va a ser estilo Reservoir Dogs. Ajá, sí. Entonces, standoff. Sí, sí. Todo el mundo se va a matar con todo el mundo. Todo el mundo sangrando. Todo el mundo sangrando. Entonces yo siempre quisiera ver como que el launching de la escena, el Michael Madsen, tú sabes, cantándole a la oreja, con la musiquita que él, el back, que cada vez que la veo, la puedo ver 1.000.000 de veces y cada vez me río igual. Entonces yo estoy viendo al Michael Madsen con esa oreja, tirándole gasolina al tipo y a punto de prenderlo en candela. Y yo lo que estoy pensando es, coño, esta vaina es el Danilo Anderson, el Serra, el Diosdado Cabello. O sea, estos son estos bichos. En cualquier momento vamos a ver eso, creo yo. Pero es que son así, son unos mafiosos, ¿no? O sea, son absoluto. Absoluto. O sea, jefes de la droga, bueno, se allegedly, hay que decir eso, ¿no? Bueno, menos mal que aquí nosotros podemos dispensar del allegedly, ¿no? Pero sí, o sea, el bicho ese. Nosotros escribimos un artículo, yo hace unos años atrás escribía unos artículos de opinión en la revista Semana en Colombia, con una señora que era la ex directora de El CENIAT de Colombia. Y ella y yo escribimos uno sobre Diosdado Cabello y de la ascendencia que tiene Diosdado Cabello dentro del estamento chavista, ¿no? Porque muchas veces lo ve así hablando y dice, este pobre idiota. Ese pobre idiota tiene uno de los networks, yo diría, más importantes dentro del chavismo, porque el tipo ha ido poniendo gente en lugares clave. Aparte de que él sí tiene las credenciales militares, él fue creo que el segundo de su promoción, de una promoción que eran 200 y pico de carajos. Entonces el tipo los ha ido poniendo, tú sabes, en puestos neurálgicos, y por eso es que está donde está, pana. Debe ser espantoso estar en ese Juego de Tronos ahí chimbo, o sea, sí. Es un Juego de Tronos pero devaluado, como que con cachitos, o sea, no sé. Sí. Bueno, no sé si devaluado, pero... Las en Bucaramanga, ¿no? Eso sí no tiene. Sí, no, pero es que tienes que considerar, coño, seas tan rata, los tipos tenían mucho tiempo que no cobraban. Sí. El pueblo oprimido, 400 años, ¿no? Sí, el pueblo oprimido, los tipos tenían mucho tiempo que no cobraban y mucha hambre. Evidentemente mucha hambre, weón, y coño... Burrundanga con eso.